Adrián Ferrandis, es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla, doctor en Territorio y Medio Ambiente. Tiene una experiencia profesional previa a su carrera docente investigadora en consultoría y en la administración pública. Ha trabajado como técnico en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alcira y técnico de planificación urbanística y ordenación del territorio en la consultora Estudio de Arquitectura. Sin más palabras, toma tú ahora la palabra. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Andreas, por la presentación. Primero que nada, me gustaría agradecer la invitación a participar en esta jornada al profesor Chimo Farinós. La verdad que es todo un lujo, ¿no? Un verdadero lujo poder estar aquí compartiendo, bueno, jornada con personas como Domingo Gómez Orea, ¿no? Que una ponencia ha sido fantástica y en la que seguramente, pues bueno, muchas de las cuestiones que ahora vamos a ver en una escala distinta, en una escala territorial distinta, que es la Unión Europea, pues muchas de estas consideraciones y aportaciones se coinciden y tenemos parámetros similares. Por tanto, bueno, vamos a intentar hacer esa pequeña aproximación desde un enfoque más europeo y no tan nacional y ajustarnos un poco al tiempo, porque parece que vamos un poco pasados de tiempo. Intentaremos, como siempre, dar esa versión lo más fiable posible y de la manera más rápida, pero siempre intentando que el discurso, ¿no?, de las cuestiones generales pues llegue a todos los que estamos aquí hoy presentes, ¿vale? Bueno, como os he comentado, la ponencia que yo voy ahora a presentaros está vinculada a realizar una aproximación a lo que sería la despoblación en el marco de la Unión Europea, y una pequeña aproximación a elementos de buenas prácticas en la gobernanza territorial que se han identificado en ese marco europeo. Para empezar, comentarles que el fundamento, la información que hoy vamos aquí a mostrarles parte de una trayectoria investigadora del grupo de investigación en el que formo parte y actualmente dirijo, en el que tenemos una trayectoria ya bastante... Bueno, una trayectoria interesante en la participación de distintos proyectos vinculados al desarrollo rural, a la problemática de la despoblación en el marco de la Unión Europea, especialmente dentro de los programas ESPON. Como sabéis, los programas ESPON se dedican a analizar y a poner en marcha políticas públicas a nivel desde el territorio, ¿no? Un enfoque muy territorial y muy, digamos, integral. En ese sentido, nosotros hemos participado en distintos proyectos, destaco simplemente dos y principalmente este proyecto que es ESCAPE, que es la base de toda la información que vamos a utilizar y que no era más que un proyecto que está vinculado precisamente a analizar esas áreas shrinkage areas, que son aquellas áreas que sufren despoblamiento, ¿vale? Es una forma de denominarlo, hemos visto diferentes formas, contracción, declive, etcétera, ¿vale? Son simplemente territorios rurales que sufren un despoblamiento y que, bueno, hay una gran variedad a nivel europeo y la finalidad del proyecto era identificar ese declive demográfico en un conjunto, ¿no?, de la Unión Europea para intentar pues, mapear y identificar esa heterogeneidad que existe, así como valorar políticas de intervención e intentar pues, bueno, generar algunas propuestas a nivel de gestión, a nivel de gobernanza territorial para intentar pues, bueno, aportar algunas herramientas que pudieran bueno, paliar esas problemáticas. Bien, aquí tenemos unas imágenes, vamos a ir un poquito rápido, de contextualización. Es importante contextualizar a nivel territorial porque si no, no podremos identificar bien esa heterogeneidad que existe en el ámbito europeo. Tenemos una primera aproximación a lo que serían aquellas áreas rurales, son aquellas que predominan, están en color verde. Las áreas en amarillo son las que son zonas intermedias y las áreas en color gris serían las áreas urbanas. Desde un principio que empezamos con la iniciativa del proyecto y como ya se ha comentado, una de las cuestiones que identificamos es que había un problema de escala, lo que hemos hablado antes, que se ha comentado ya en las preguntas y en las intervenciones de la sesión anterior. Tenemos un problema de escala y normalmente la aproximación que se hace desde este tipo de proyectos es la escala NUTS 3, que es a
a nuestra estructura territorial sería el nivel provincial, ¿vale? Problemática del nivel provincial es que muchos territorios quedan ocultos. Incluso, luego lo veremos, en algunas zonas no se identifican como zonas de despoblamiento y zonas de declive o de decrecimiento porque están en el ámbito de un área urbana que las oculta. Es aquello que hemos llamado efecto sombra. En esta visión también cartográfica identificamos rápidamente los colores más oscuros, los marrones y los rojos, son las zonas que más depresión tienen a nivel de población, ¿vale? Como pueden ver, el ámbito es amplio, está sobre todo en las zonas más periféricas y con diferentes intensidades de pérdida o de decrecimiento. La visión de futuro es, a partir de los análisis que se realizaron en el proyecto, una previsión al 2032, es que estas dinámicas continúen en una mayoría de esos territorios, que estaban sobre todo en marrones y en rojos, y aquí lo que tenemos que destacar son esas zonas que están en un color más violeta, que destacan más, ¿vale? Serían aquellas zonas que tendrían más posibilidades de contraerse y de perder más población. Luego tenemos una sucesión gradual, hasta de marrones a verdes, en los que esas dinámicas serían mucho menores. Por las cuestiones de escala, ya vamos aquí a una primera aproximación que pasamos al nivel LAU2. El LAU2 sería lo que equivale al entorno comarcal, LAU1 sería el territorio local, y aquí lo que nos vemos es cómo esa evolución en las diferentes décadas, los colores rojos marcan que hace más de 5 décadas que esos territorios están perdiendo población. Es decir, desde los inicios del éxodo rural, en los años 50-60, ¿no? Como hemos visto antes en España también pasaba exactamente lo mismo, pero aplicado a la escala del entorno territorial de la Unión Europea. Esta cartografía, este mapeado, está hecho, ya os digo, con una escala a nivel LAU2, que sería la escala comarcal, y ya vemos cómo esas particularidades son muy interesantes porque nos aproximamos más a esos entornos. Como siempre, una zona más céntrica, con unos colores más anaranjados, y unas zonas más periféricas, con unas particularidades específicas en tonos más rojizos. El periodo en el que se han producido, como pueden ver, predominan los rosas y los azules, son los que estamos diciendo, épocas de éxodo rural, los años 60 y 70, predominio de las zonas que más población han perdido, y en nuestro caso se interpreta muy bien como el litoral, alguna zona del centro alrededor de Madrid, y el resto con unos decrecimientos variados en función de esas dinámicas de éxodo rural entre los años 60 y 70. Y por último también, una cartografía en la que se identifica cómo ha evolucionado la población en negativo, o lugares con pérdida de población o de crecimiento serían los que están vinculados a colores azules. En este caso destacan los rojos, que serían las zonas o territorios, niveles LAU2, es decir, nivel comarcal, en los que se ha producido un crecimiento de población. En este se remarcaría aquellos que han crecido. Nuestro interés está vinculado a los colores azules, que serían todas aquellas zonas que han ido perdiendo esa población. Bien, hecho esta primera contextualización o marco de aproximación a esa heterogeneidad territorial, el primer planteamiento que tenemos que tener en cuenta es que esa despoblación, como todos ustedes saben, no es consecuencia, es la consecuencia, perdón, y no es la causa de ese proceso de declive o ese proceso de contracción, ¿vale? Aquí han influido una gran diversidad de causas vinculadas a cuestiones económicas, sociales, culturales, etcétera, y también a aquello que hemos venido a denominar como servicios de interés general, carencias en la prestación de los servicios de interés general, que no estamos hablando simplemente de, por ejemplo, un centro educativo o un centro sanitario, sino que en este abordaje más integral que realizamos en otros proyectos y que pueden consultarlo en un artículo publicado en el boletín de la Asociación de Geógrafos, se plantea esa aproximación a servicios que tienen que ver con el desarrollo de una vida, digamos, completa, de ocio, de recreación, etc. No estamos hablando simplemente de que no haya un centro escolar o que no haya un centro de atención sanitaria, estamos hablando también de farmacias, estamos hablando de supermercados, de bares, estamos hablando de cines, por ejemplo, de comercios, etc., ¿no? Son un conjunto de servicios que no tienen que ser exclusivamente servicios públicos, sino que de que lo que se trata es de hacer una gama de elementos, digamos, necesarios, básicos para tener una vida más o menos satisfactoria o similar a la que podríamos tener en entornos urbanos, ¿vale? Que eso es de lo que se trata. Bien,
no tenemos mucho tiempo. Vamos a ir un poco más adelante. Como os decía, las diversidades de las problemáticas son variables en función de los territorios europeos a los que nos refiramos y bueno, son entornos en los que se han producido dinámicas vinculadas sobre todo a crisis más agrícolas, crisis más de sectores industriales, regiones agroindustriales con dinámicas heredadas por el éxodo rural inicial, o también algunas zonas, como son nuestros casos, vinculadas a regiones con ingresos medio-bajos atendidos por una reducción heredada. Cuando hablamos de una reducción heredada, estamos hablando del legado que nos han dejado esos éxodo rural inicial de los años 60 y 70, que te marca un vaciado en determinados escalones de edad y, por tanto, eso ya lo vas arrastrando a lo largo del desarrollo de la evolución y del paso de los años, ¿vale? Ese sería un poco el contexto del marco a nivel nacional español. Pero una gran diversidad de contextos que nos reflejan que son circunstancias que han causado ese despoblamiento y, por tanto, esas dinámicas sociales contractivas o de declive. Al mismo tiempo se dan una serie de prevalencia de círculos viciosos que todos conocemos y que están en la línea de procesos en los que hay pérdida de servicios, pérdida de población, esto hace pérdida de ocio, pérdida a nivel de actividad económica y son ciclos que son viciosos y se van cerrando y cada vez son más negativos porque hay menos actividad económica, hay menos oferta de ocio y actividades para la gente joven, hay menos, por tanto, menos dinamismo y son unos círculos que tienen una evolución negativa y que están ahí presentes y que hacen todavía acelerar en mayor medida todos los procesos de decrecimiento de la población. Bien, desde el ámbito del proyecto, para poder hacer una aproximación heterogénea y de carácter general, lo que se planteó fue definir un proceso sintético en el que, a partir de 8 casos de estudios, tuviéramos la capacidad de poder analizar esa diversidad del declive o esa diversidad de la contracción en el ámbito europeo. Para ello, buscamos un equilibrio entre cuestiones vinculadas a áreas problemáticas, desafíos temáticos, causas, consecuencias de ese declive o contracción. ¿Cómo se consiguió? Bueno, se consiguió a partir de una tabulación cruzada, que llamamos tabulación cruzada, vinculada a 2 dimensiones de la despoblación rural. La primera dimensión es aquella que vinculada la reducción activa y el legado. Esto, para que lo podáis entender, está vinculado a los procesos de pérdida de población, de migración, que están activos, hablamos de reducción activa, contracción activa, o que son un legado histórico de épocas anteriores, décadas anteriores, que han dejado ese vaciado por un éxodo rural masivo y, por tanto, lo que hacen es, no están activos, pero sí que condicionan la evolución histórica y cómo se ha podido proceder a esas dinámicas de degradación. Y, además, se incorporaba otro eje, también vinculado a las direcciones de la inmigración, que estaban más vinculadas a cuestiones de urbanización, por dinámicas de crecimiento de los entornos urbanos de las principales ciudades y sus áreas metropolitanas, y también elementos de globalización, y en estos nos referíamos más a dinámicas de evolución económica, de digitalización, de mercado global, influencias a nivel internacional, etcétera, etcétera, que están vinculadas a un mercado más competitivo, problemas de crisis económicas coyunturales, problemas de inflación, por ejemplo, que tenemos ahora. Es cuando nos referimos a ese proceso de globalización, nos referimos a esas dinámicas externas globales de la nueva forma de funcionar el sistema económico, ¿no? Y todas esas variables fuimos identificando diferentes casos de estudio y llegamos a la conclusión para tener esa diversidad de casos que pudieran mostrarnos o una aproximación a la realidad, porque estamos hablando de toda la escala europea, tanto había que intentar ser sintéticos, cómo poder definir esa variedad de casos para que fueran de alguna manera representativos. Al final se seleccionaron estos 8 de Hungría, Bulgaria, Polonia, Alemania, España, Grecia y Finlandia, ¿vale? Es una variedad de casos de distintos países de la Unión Europea para poder identificarlos. En nuestro caso concreto, seleccionamos un LAU 2 por las cuestiones de escala, porque el NAS 3, que en nuestro caso es la provincia, ocultaba las realidades interiores, por ejemplo, de una comarca de Castellón. La comarca de Castellón es una comarca en la que hay
ahora está sufriendo un poco, pero hay una actividad económica bastante boyante, las tasas de desempleo son muy bajas, los niveles de renta son un poco más altos de la media y ocultan esa parte interior, nosotros le llamamos el efecto sombra, de las zonas más al interior de la comarca. En ese sentido, no fuimos los únicos que propusimos una escala territorial distinta, porque también hay otros casos de estudio que también pasaron al LAU 2, es decir, al entorno comarcal, por lo que hemos comentado antes, yo creo que también es una escala muy apropiada, y seleccionamos el caso del Alt Maestrat. Bien, aquí tenéis evidencias de que todos los casos, en sus distintas particularidades que hemos analizado con ese cruce, ¿no?, de elementos, todos mostraban unas dinámicas negativas y por tanto eran un elemento clave para poder identificarlos. 4 casos en los denominados países más en transición, ¿vale? Bulgaria, Croacia, Hungría y Polonia, una región en Alemania Oriental y una más al norte, en Finlandia, y 2 más en lo que sería la periferia meridional, que sería España y Grecia. Como veis, dinámicas negativas de pérdida de población y de crecimiento. Y bueno, ¿qué hemos conseguido identificar a partir de esta variabilidad de casos y el análisis de agentes, de actores y distintas dinámicas de participación, entrevistas, etcétera? Bueno, lo que se han identificado es una serie de conjuntos interrelacionados de desventajas. Y aquí los hemos clasificado por distintas componentes. La primera componente es aquella que está vinculada sobre todo a elementos de localización. Evidentemente, la localización es una cuestión importante. Algunos de ellos vienen marcados por aspectos más de carácter tradicional, por ser zonas perigédicas, es decir, por estar en zonas muy alejadas de esos entornos urbanos. Eso pasa sobre todo en Finlandia y en Bulgaria. Otros, por ejemplo, también estaban vinculados a esa localización al efecto sombra, al que ya he hecho referencia, al shadow effect, que es el caso por ejemplo, de nuestro caso de estudio en España, ¿vale?, que era el Alt Maestrat. Es aquellas zonas que están relativamente cerca de un centro urbano, relativamente cerca de un área más o menos metropolitana, pero que realmente están a una distancia que hacen que sean una realidad muy distinta, ¿vale? Y tienen un entorno de pérdida de población y, por tanto, de dinámicas negativas y de contracción. Por supuesto, hay situaciones de localización más en fronteras, en las fronteras de la Unión Europea y también a nivel estatal. Pasaba en Hungría, en Alemania, Polonia, Finlandia y también en Grecia. El acceso físico todavía es un problema debido a las grandes distancias, falta de autopistas, autovías, conexiones ferroviarias. Otra componente también, pero en este caso más espacial, no tanto vinculada a la localización, está vinculado a esa deficiencia de infraestructuras. Remarcamos de nuevo las TIC, es algo que también ya se ha puesto el acento y no vamos a insistir en ellas, es un problema importante. Y también a las débiles relaciones sociales, hablando en capital social, redes empresariales, integración y sociedad civil que identificamos en la mayoría de los casos. Otros componentes importantes, como no podía ser de otra manera, es la componente económica, una componente vinculada pues, al bajo crecimiento y rentas bajas, sobre todo pues, con países con distintas particularidades, especialmente en aquellas zonas que están vinculadas a una economía más, digamos, comunista o socialista, tuvieron unas épocas bastante complicadas y todavía arrastran esas desventajas. Después también hay economías más a nivel general un poco más vulnerables y unilaterales, con un bajo nivel de espíritu emprendedor y de capacidad de innovación y de inversión, en contra, ¿no?, de esos centros urbanos o áreas más costeras o metropolitanas, que son aquellas más dinámicas. Esto pasaba en el caso de España también, Finlandia y Hungría, son las más típicas, digamos. Esta es un poco más particular de países del este. Siempre tuvimos ese contexto de análisis por una realidad muy particular, ¿no?, ese legado histórico que les marcó el crecimiento y que todavía a día de hoy en estos entornos es agudo, ¿no?, en esas zonas. Por supuesto, también había componentes de carácter político, efectos negativos de políticas centradas exclusivamente en el crecimiento urbano y de sus áreas de influencia más próximas. Componentes de carácter demográfico y social, efectos demográficos heredados por la intensa inmigración, activos y legados, más de épocas pasadas o más actuales, y, por tanto, herencias de esos éxodos rurales que generaba un problema de falta de capital humano y social. El tema de los temas de la
la débil, ¿no? La débil relación social es un elemento también importante. Se identifican problemas a nivel de acceso a educación o de oportunidades, de infraestructuras, servicios públicos de calidad, etcétera, vida comunitaria pública, debilidad, ¿no?, en esas relaciones sociales en general. También un agravamiento importante a nivel histórico, como contaba, por algunas zonas, por las zonas económicamente vinculadas al postsocialismo, etcétera. También con alguna herencia de carácter bélico, con cierta influencia y, como no, pues vinculados a la crisis financiera, una de las últimas crisis, por no hablar de la actual crisis de inflación o vinculada a la pandemia que nos ha afectado a todos, pero en esta crisis financiera especialmente a los del arco mediterráneo, como puede ser España y Grecia. Finalmente, aquí se identificaban esas líneas del declive vinculadas a esos cambios en la localización, por su localización en ámbitos remotos, y ese proceso de urbanización entre los años 50 y 70 que generaban dinámicas negativas. Finalmente, la reestructuración económica vinculada a cuestiones de globalización y de nueva crisis financiera mundial generan esas dinámicas de desarrollo contractivo. Una atención especial a las zonas, como hemos dicho antes, de las zonas del este, vinculadas a pues, situaciones económicas distintas, fallido el sistema socialista, crisis por la incorporación progresiva a la Unión Europea y desajustes, ¿no?, entre la oferta y la demanda, desajustes de formación, etcétera, para cumplimentar, ¿no?, y ser competitivos dentro de esa nueva economía, y finalmente una crisis financiera global que también afectó evidentemente a los países de la zona más del este. Bueno, simplemente muy rápido, el caso del Maestrat, como veis, en el NAS 3 estaría oculto dentro de lo que es la provincia de Castellón. Si bajamos al LAU 2 se identifica esta zona, que realmente es una zona con problemas de decrecimiento a nivel poblacional. Las perspectivas, bueno, se consideraban como una zona del lado perdedor. Se identifican aquí con los colores más rojos, las pérdidas de población, y con unas perspectivas de futuro pues, bastante mermadas y con un bajo nivel añadido a sus actividades más tradicionales o de producción más tradicional. Bueno, algunos datos más de cómo la dinámica a nivel comarcal es claramente regresiva. Y bueno, algunos datos voy a pasar un poco más rápido para que veáis. Bueno, esta es una situación particular, como os decía, porque es una zona moderadamente remota, pero aún así que está a las espaldas de una actividad económica que se da más en la zona litoral y en las zonas de las, pues de las zonas urbanas más importantes, como es Castellón de la Plana y su entorno, y por tanto quedando deprimida o quedando fuera, al margen de esas dinámicas de crecimiento y de desarrollo económico. Al final lo que se identificaba es una falta importante de gobernanza colaborativa, con unas capacidades limitadas en la escala local, por la estructura por edades y por la falta de dinamismo y emprendedurismo. El problema de la estigmatización del entorno rural por el estilo de vida urbano como modelo de éxito, con algunas variables actualmente que están cambiando, como hemos comentado antes, por el COVID y por el nuevo concepto de intentar vivir en el mundo rural. Y bueno, llegamos aquí, ¿cuáles serían esas políticas a nivel nacional, regional, que deberían ponerse en marcha, ¿no? Pues estrategias que estén más vinculadas al impacto real sobre esos territorios, el impacto real que se deben generar para que lleguen a la escala adecuada, ¿no? Para que esas políticas lleguen a la escala adecuada. Una cuestión importante que destacaban desde los análisis que realizamos allí es la creación de la mancomunidad. La mancomunidad es la agrupación de municipios. ¿Vale? Esa mancomunidad realmente les ha servido para poder mejorar su viabilidad y también para mejorar en esa provisión de servicios de interés general que ha hecho que valorara muy positivamente la creación de esa estructura mancomunada. Tenía una serie de servicios mancomunados que los agentes locales valoraban muy positivamente. Por tanto, es una de las iniciativas bastante interesantes. Bueno, algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo, ya hablábamos no vamos a insistir porque ya se han hablado de forma extensa, pero sobre todo pensando en un enfoque bottom-up
en el que favorezca ese contexto local, pensando en los territorios y escuchando a la gente de esos territorios para que las políticas que se apliquen realmente estén vinculadas a sus necesidades, ¿no? Muy bien. Por otro lado, y no sé cómo voy de tiempo, muy rápidamente, no quería dejar de mostraros algunas experiencias de gobernanza territorial de buenas prácticas que se han identificado en el marco del proyecto. 10 minutos, ok. Que se han identificado en el marco del proyecto y que nos parecieron bastante relevantes y me gustaría destacarlas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que tuvo lugar en el ámbito municipal de Aktubac, en Croacia, en el que a partir de la creación de una zona comercial especializada, no es una zona comercial al uso, sino es especializada en determinados tipos de actividades, y una incubadora empresarial regional vinculada a esa zona comercial, pues se lograron unos objetivos bastante interesantes, con 150 empleos en diferentes empresas, desarrollo de 2 centros logísticos y de distribución, uno de productos avícolas y otro de suministros médicos, y también un centro de servicios externos a esas áreas que generaron también cierta actividad económica. Además, la incubadora de empresas incluyó 23 empresarios de diferentes sectores de actividad. ¿Cuáles fueron las claves del éxito? Bueno, las claves del éxito estuvieron vinculadas a la importancia de la implicación del capital humano local, que tuvo una gran implicación, y también a la actitud proactiva de ese gobierno local de cara a generar proyectos y a desarrollarlos en la medida en la que pusieron a prueba o utilizaron, mejor dicho, los fondos de la Unión Europea para impulsar esta iniciativa. Por eso es muy importante también contar con ese capital humano, pero también tener esa iniciativa proactiva desde el ámbito local y aprovechar los fondos, que a veces hemos hablado de que no se aprovechan, para intentar poner en marcha este tipo de iniciativas. Otro caso fue en Finlandia, una iniciativa que estaba vinculada a un entorno de cooperación municipal y un proveedor regional de atención social y de salud. Aquí lo que es interesante porque se identifica como un ejemplo innovador interesante en el hecho de que es una estructura de gobierno vinculada, multifacética, y que está vinculada tanto a la atención social como a elementos de carácter más de salud. Aquí lo que se hizo es aplicar servicios, proveedores de servicios vinculados a las personas mayores, que al mismo tiempo también fue en la línea de creación de empleo, de atención a esas personas mayores, de tal manera que se estaba prestando un servicio de asistencia social y de salud para mejorar su vida diaria, tenemos poblaciones más envejecidas, y se estaban generando también puestos de trabajo. Una experiencia bastante también interesante. Otro caso fue, por ejemplo, la Alianza para el Desarrollo Demográfico en Alemania. Es también una iniciativa bastante interesante a nivel de gobernanza y de estructuración territorial más de enclave local y comarcal, y lo que se hizo es generar una plataforma a nivel regional para el debate, cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los miembros de las distintas partes del Estado, siempre buscando la estructura a nivel comarcal. En el ámbito de Bulgaria hay un entorno también bastante interesante en el que se identificó una especie de cooperación informal, es decir, una estructura de cooperación y de gobernanza de carácter informal, que al final lo que hizo fue unir a los entes administrativos formales, pero siempre bajo esa estructura informal, en un nivel de cooperación entre los municipios que desde las entidades, desde los agentes territoriales y locales, implicaron a el resto de administraciones y de políticos para que existiera una cooperación real, ¿no? Y una cooperación de tú a tú, de tal manera que entre todos estaban generando políticas que se beneficiaban a todos y que por tanto fue un win-win bastante interesante. O sea, como desde un punto de vista informal se aglutinó a una estructura administrativa formal, de tal manera que se vieron obligados a cooperar y a colaborar en la puesta en marcha de diferentes iniciativas de forma conjunta, ¿vale? Eso también es una forma bastante interesante a nivel de gobernanza. Y por último tenemos un ejemplo de las denominadas, un programa de aldeas en Hungría, en el que partía de un programa nacional, un plan de acción familiar húngaro a nivel nacional,
Y aquí se han generado una serie de actuaciones bastante interesantes que están dirigidas fundamentalmente a esos entornos rurales y cómo desde una iniciativa de carácter nacional se ha conseguido llegar a elementos y a necesidades directas sobre infraestructuras y servicios públicos concretos en el ámbito rural a nivel local, ¿vale? Es una iniciativa bastante interesante cómo se ha podido aplicar desde un plan, que hemos hablado antes, planes a nivel nacional, y cómo han llegado a las escalas locales, esa colaboración bottom-up desde abajo hacia arriba, pero con la financiación y la ayuda de las escalas nacionales, ¿no? Bueno, ya para terminar, me gustaría mostrar algunos retos y desafíos que creo que están ahí pendientes y también algunas pequeñas conclusiones. Uno de los elementos que se identificaban en cada uno de los casos era la necesidad de esa diferenciación fiscal. Ya hemos hablado aquí también de esa necesidad y que ya se está aplicando en algunas zonas. Era una de las cuestiones que nos identificaban en todos los casos de estudio. Luego también tener una perspectiva rural en la creación de las políticas y en la aplicación de instrumentos que realmente lleguen al territorio, lo llamado Rural Proof, que tiene en cuenta esa diversidad y esas características particulares a la hora de elaborar esas políticas y esa legislación que en ocasiones es tan compleja y que genera tantos problemas, ¿no?, para aplicarlo realmente. Y otro elemento también significativo que destacaban los actores locales era esa provisión de servicios, ¿vale? Esa provisión de servicios de interés general que os comentaba, que son tan importantes o más como una prestación de una prestación pública. Por ejemplo, aquí destacaba una cita de lo importante que es un bar, ¿no? Lo importante que es tener un bar o tener un supermercado, alguna pequeña actividad para un municipio en el que pues no tener de nada implica unos problemas de vida normales, de tener una vida cotidiana al que toda persona deberíamos aspirar para tener esa mínima calidad de vida, como puede ser cualquier otro ciudadano. ¿Cuál debería ser el papel de esas políticas europeas? Bueno, las herramientas de abajo arriba, el bottom-up, como hemos hablado antes, desde esas iniciativas líder, continúan, pensamos, siendo un elemento importante, pero evidentemente pensamos que deberían estar más dotadas de financiación y sobre todo con una visión mucho más participada, entendiendo la participación desde la escala más próxima al ciudadano y desde la escala territorial o del entorno rural. Además también pensábamos en la necesidad de definir esa legislación y esa gestión desde un entorno territorial adecuado. Nosotros aquí ya se ha hablado de la importancia de preparar esas políticas para la escala mínimo comarcal, así que creo que es muy importante, yo también quería poner el acento. Y en el caso español, como ya hemos dicho, es un elemento importante, ya que las escalas NUTS 2 y NUTS 3 en muchos de los territorios no corresponden con la realidad y ocultan, como pasaba en el caso de Guadalajara, que nos comentaba el profesor Gómez Orea, ocultan esa realidad que sí que existe. Por tanto, ese cambio de escala pensamos que es también muy significativo. En definitiva, algunas reflexiones finales: falta de apoyo en general a todos los niveles, y quizás en muchas ocasiones respuestas demasiado fragmentadas que al final no son efectivas. No hacen falta más propuestas que sean más de carácter integral y más coordinadas, que tengan una visión social, económica y también de prestación de servicios y de carácter también sostenible y ambiental. Por último, unas pequeñas conclusiones en las que destacan esa estructura que hemos ido definiendo. Un proceso en la Unión Europea en el que el proceso de desarrollo urbano ha marcado ese declive, ese aceleramiento del declive de los entornos rurales por las políticas que se han vinculado directamente a los entornos más urbanos y sus áreas metropolitanas. Lo que ha hecho es acelerar ese declive y, por tanto, llevar a situaciones, en ocasiones prácticamente de situaciones irreversibles. El declive de algunas zonas concretas, sobre todo en las zonas del este, tienen sus particularidades, como hemos comentado antes, y en nuestras zonas más norte-sur, más meridionales, están muy marcadas y vinculadas a esos éxodos legados, ¿no?, a ese legado histórico que en los años 50, 60 y 70 bueno, pues limitaron esos vaciados, ¿no?, o ese despoblamiento de algunas franjas de edad
que pues, luego han generado sus problemas porque reducen las dinámicas y generan pues, situaciones bastante complicadas. Bien, y ya por último, y ahora esta sí que es la última, termino. No quería dejar estamos hablando de la ordenación del territorio, de la necesidad de una gobernanza multinivel, y pienso que desde el enfoque de la infraestructura verde es un enfoque bastante integral y bastante interesante para poder mitigar esas políticas desde el ámbito del desarrollo rural, ya que yo creo que se plantean como una oportunidad que deberían aprovechar esos entornos rurales dentro de ese marco integral que nos plantea la infraestructura verde. Creo que es un elemento importante en el que podríamos poner el acento y vincular esas políticas de complementariedad y de oportunidad vinculadas a todas las dinámicas de generación de entornos más sostenibles y de dinámicas de carácter más ecológico, etcétera. Cuestiones de la biomasa que hemos comentado en la sesión de antes, etcétera, etcétera, son espacios de oportunidad que desde los ámbitos rurales deberíamos de aprovechar. Y ya termino. ¿Vale? Bueno, muchas gracias.